Vamos a definir cómo podemos cuantificar fases cristalinas en un diagrama de fases aplicando una regla conocida como regla de la palanca. Esta regla surge de un análisis de un balance en masa en zonas donde coexisten dos o más fases cristalinas. Inicialmente vamos a analizar esta figura, como ya lo hemos hecho anteriormente. Esta figura es un diagrama de fases de estaño con plomo. Es una aleación estaño-plomo. Vamos a analizar, como lo habíamos visto, la microestructura que tendría esta aleación, que contendría 16% estaño, el resto plomo. Como sabemos que es una aleación binaria, su composición va a ser 16% estaño. El resto debería ser un número tal que sumados nos dé 100. 16 más 84 son 100. Entonces el resto es plomo. Si nosotros queremos ubicar esta aleación en el diagrama de fases, como ya lo hemos hecho, vamos a ubicar el porcentaje de uno de los dos componentes. Aquí, por facilidad, de izquierda a derecha, tenemos en el eje X el porcentaje en peso de estaño. Comienza en 0, 10, 20, 30, 40 y así sucesivamente. En % peso. De derecha a izquierda, comienza en 0% plomo. 0, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Entonces, en un punto a la derecha, acá tendríamos una aleación con 100% estaño. En un punto a la izquierda, tendríamos una aleación con 100% plomo. Acá es plomo puro con 0% estaño. Ese punto a la derecha es estaño puro con 0% plomo. Si queremos ubicar la aleación que se está presentando en el ejemplo, vamos a construir una línea recta vertical. Aquí lo voy a dibujar. Aproximadamente en 16% estaño. Esta línea recta vertical nos va a decir en la composición de la aleación de uno de los dos metales, ya sea 16% estaño o 84% plomo. Aquí vemos que a la mitad sería más o menos 10% estaño. Justo aquí a la mitad tengo 10% estaño. Acá tengo 20% estaño. Un poquito a la derecha de esta mitad ubico 16% de estaño. Este es el porcentaje de nuestra aleación. También lo podemos contar como 84% plomo. De manera que este punto va a ser 16% estaño, 84% plomo. El plomo se puede contar de derecha a izquierda. Debería ser 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y aquí debería de haber aproximadamente 4 unidades. Por eso es 84% plomo. Cuando nosotros definimos un porcentaje de una fase, esa es la aleación que vamos a analizar. Entonces, nuestra aleación contiene 16% estaño, 84% plomo. Un diagrama de fases nos sirve para identificar qué fases cristalinas se encuentran presentes en esta aleación a diferentes temperaturas. Si nosotros calentamos esa temperatura, aquí vemos que el eje Y, vamos a borrar ahí las anotaciones, vemos que el eje Y es la temperatura que va desde 0 grados Celsius
hasta más de 400 grados Celsius. Esta temperatura rige la fase cristalina y además la fase o estado de agregación que va a tener esta aleación. A temperaturas mayores a este punto, ya hemos comentado que esta aleación sería 100% líquida. Ese líquido sería precisamente una mezcla de estos dos metales, en diferente proporción, pero los dos líquidos. Otros puntos que podemos leer de este diagrama, a la derecha, yo tendría 100% estaño, por lo que este es el punto de fusión del estaño puro. Punto de fusión del estaño puro aproximadamente lo podemos leer de aquí. Aproximadamente es como 240, 250 grados Celsius. Acá a la derecha, yo tengo la temperatura de fusión, pero del plomo puro. El plomo es más pesado que el estaño, por eso su punto de fusión es mayor. Estaría aproximadamente, vamos a decir, 330 grados Celsius. Aproximadamente. Tiene cierto grado de error porque estamos leyendo del gráfico. Se puede investigar el valor real, exacto, en la bibliografía. Entonces, ese es el punto de fusión a una presión atmosférica para esos metales. Por lo que si tenemos una aleación que contiene ambos metales, el punto de fusión va a estar intermedio entre esos dos. Incluso en este punto que hemos comentado que se llama el punto eutéctico, es ligeramente menor que ambos puntos de fusión. Eso ocurre debido a interacciones químicas que existen entre los metales, que disminuyen la energía de los enlaces químicos, por eso el punto de fusión es menor. Entonces, toda esta zona va a ser fase líquida. Debajo de esta zona, entre este punto y este punto, todos los puntos que caen aquí van a coexistir fase alfa con fase líquida. Los puntos que caen en esta otra zona son fase alfa pura. Alfa es un sólido, es una fase sólida. Si queremos saber a qué se refiere esa fase alfa, podemos venir aquí a leer la composición. Sabemos que es plomo puro. Puntos cercanos a 0% estaño va a ser plomo puro. Entonces, esa fase alfa es plomo. Plomo puro. Vemos que si bajamos de esta otra línea, tenemos una coexistencia de dos fases. Toda esta zona coexiste fase alfa, que era plomo puro. Acá le podemos colocar, es alfa plomo, con fase beta. La fase beta, si la leo a la derecha, son composiciones de 100% estaño. Entonces beta es estaño. En este caso, el rango de composiciones que cae en esta zona va a ser precisamente una aleación. Entonces, con base a esa línea vertical que acabamos de trazar, podemos cuantificar cualquier punto que caiga acá arriba va a contener 100% fase líquida con la misma composición de la aleación original. Cualquier punto que caiga aquí, en este sólido alfa, va a ser 100% sólido con la composición original de la aleación. Sin embargo, en las zonas donde existen o coexisten dos fases, no va a mantener la composición original de la aleación, sino que depende de la temperatura, qué composición tenga de fase alfa y qué composición tenga de fase líquida. Ya hemos comentado que en estas figuras de la izquierda, por ejemplo, aquí se está representando
la microestructura que tendría esta aleación cuando coexiste la fase alfa más líquida, este pequeño triángulo de aquí. Sería fase líquida con puntos de nucleación, con estos pequeños sólidos flotando de la fase alfa. Esa fase ya es sólida. De nuevo, esa fase alfa pura, cuando termina de solidificar, es decir, cuando baja de esta zona, de esta línea de aquí, se convierte en 100% fase alfa. Esa fase alfa puede tener pequeñas cantidades de estaño. Además, si bajamos más de esta otra línea, tenemos alfa más beta. La fase alfa, dependiendo de cómo cristalice, va a formar límites de grano bien definidos. Si bajamos de una temperatura, dependiendo de la composición que se encuentre debajo de esta línea, sobre esa fase alfa van a comenzar a precipitar o a solidificarse pequeños cristales de la fase beta. Por eso se dice que en esta zona se tiene fase alfa, que es el metal base, con fase beta que solidificó en su superficie. Hemos visto ya que puntos que caen aquí son 100% líquido, puntos que caen aquí son 100% alfa. Vamos a ver ahora cómo podríamos determinar el porcentaje de fases si nuestra composición y temperatura cayera en esta área, que sabemos que es alfa más líquido. Vamos a plantear un pequeño ejercicio. Muy bien. Inicialmente vamos a plantear para este mismo diagrama de fases qué fases y composición tendría la aleación plomo 16% estaño a 380 grados Celsius. Vamos a volver a dibujar la línea vertical. Es un poco a la derecha de esa línea que está ahí marcada. Podemos marcar, por ejemplo, ahí. Por ejemplo, a 380 grados Celsius y 16% estaño, estaríamos ahí. Sabemos que cae en la zona de 100% líquido. Está entre 300 y 400 grados Celsius. Esta otra línea que está marcada ahí, ahí estaba en el diagrama, corresponde a 10%. Esta no la vamos a utilizar, sino vamos a utilizar la de 16% que marcamos aquí. Ahora, la temperatura se lee con una línea horizontal entre 300 y 400, la mitad sería 350, un poco arriba sería 380. Entonces aquí es muy sencillo, cae en la zona donde se tiene 100% fase líquida. Ahora, la respuesta es 100% fase líquida y ese líquido tiene la misma composición que la aleación original, 16% de estaño. Y por ende, además, como es una mezcla binaria, va a tener también, como vimos, 86% plomo, 84%, perdón, plomo. En esta zona es muy sencillo, simplemente tendremos 100% líquido con la misma composición que la aleación original. Simplemente toda la aleación se derritió. Pensemos que tenemos un bloque sólido a temperatura ambiente, por ejemplo, no sé, a 20 grados Celsius.
Este bloque sólido es 16% estaño, 84% plomo. Ese bloque sólido nosotros le podemos adicionar calor, lo podemos fundir en un recipiente y cuando sobrepasemos esta temperatura, que es aproximadamente 310 grados Celsius, todo ese bloque sólido se va a convertir en líquido, pero no cambia la composición, simplemente a 380 grados Celsius, ese bloque se derritió completamente, cambió de fase sólida a fase líquida. Entonces retiene la composición original, 16% estaño, 84% plomo. Ahora, vamos a pasar al siguiente inciso. El inciso B nos dice qué porcentaje de fases y composición tendrá la misma aleación, plomo con 16% estaño, a 200 grados Celsius. A 200 grados Celsius basta con trazar una línea horizontal. Esta es la línea horizontal. A partir de esa línea horizontal, vemos dónde cruza con la línea vertical de nuestra composición, así como lo hicimos a la otra temperatura. Este punto representa precisamente la zona de la fase alfa. Entonces, aquí es fase sólida. 100% fase alfa sería la respuesta. 100% del sólido alfa que retiene la misma composición de la aleación original, que es 16% estaño, 84% plomo. Entonces, de igual manera, nosotros podríamos pasar, por ejemplo, de esa fase líquida, si enfriáramos el líquido a 380 grados Celsius, si lo enfriáramos hasta 200 grados Celsius, vamos a obtener 100% de fase alfa. Esa fase alfa tiene la misma composición de estaño original de la aleación. Ahora vamos a analizar el porcentaje de fases y composición si tuviéramos la misma aleación plomo con 16% estaño a 300 grados Celsius. A 300 grados Celsius nosotros estaríamos en este punto. Lo primero que hay que hacer es trazar una línea vertical en la composición aproximada de 16%. Esa composición para nuestros datos es de 16%. Entonces, esta línea vertical que yo tracé corresponderá al 16% de de estaño, y el resto, que es 84% plomo, es del otro componente. Estos dos en todo momento, como es una aleación binaria, siempre van a sumar 100. Vamos a determinar entonces ahora a 300 grados Celsius qué fases cristalinas tendrá esta aleación. Lo primero que habría que hacer es trazar una línea horizontal en la temperatura. Entonces vemos que esta línea roja representa la temperatura de 300 grados Celsius, donde intersecta con la línea vertical. La línea vertical es de 16%. Ese punto cae en esta zona triangular, donde coexiste fase líquida más fase sólida alfa. Entonces, aquí, para poder determinar qué porcentaje es alfa y qué porcentaje es líquido, vamos a aplicar una regla conocida como regla de la palanca. Es una regla que nos permite cuantificar
determinar cuantitativamente qué cantidades vamos a tener de sólido alfa y de líquido L, porque vimos que cae en esta zona. Esto también se podría aplicar, por ejemplo, para la otra zona que es beta más líquido. Esto se puede aplicar cuando tenemos dos fases. Vamos a analizar primero la línea horizontal roja que corresponde a la línea de temperatura. Esa línea horizontal roja corresponde a la transformación a temperatura constante de sólido alfa, comenzando en esta zona de la izquierda, hacia líquido L. Entonces, aquí, justo en esta línea de equilibrio que divide ambas zonas, ambas fases, ahí tendríamos todavía 100% alfa. Comienza a formarse líquido. Conforme avanzamos en horizontal a la derecha, llegamos a un punto que toca esta otra línea de equilibrio. En ese punto ya tendríamos 100% líquido, 0% alfa. De tal modo que exactamente a la mitad de esta línea horizontal, que representa la transformación de alfa en líquido, justo a la mitad tendríamos 50% alfa, 50% líquido. Con base a ese razonamiento, es posible plantear un balance en masa. De un balance en masa surge esta regla que se denomina la regla de la palanca. Para cuantificar una fase, en este caso es una de las dos fases que coexisten en esa zona, ya sea alfa o ya sea L, cualquiera de las dos, se utiliza esta zona como lo que se le llama una palanca. Se le llama palanca, pero en realidad es esa línea horizontal que representa la transformación de una fase alfa hacia una fase líquida o viceversa. Entonces, esta zona total, esta línea horizontal desde el punto, aquí los voy a marcar de otro color. Vamos a marcarlo así. Desde este punto amarillo hasta este otro punto amarillo. Vamos a marcar otro punto que es la intersección con nuestra línea vertical de la aleación. Esos tres puntos representan puntos de importancia para la cuantificación de esta zona. ¿Qué representan estos tres puntos? Básicamente los podemos utilizar para determinar el tamaño de esta longitud, el tamaño de la palanca. Lo que nos dice la regla de la palanca es que si queremos cuantificar una fase, por ejemplo, aquí lo voy a marcar así, el punto A es el punto de la izquierda, el punto B es el punto de en medio, la intersección de la línea vertical del porcentaje de la aleación con la temperatura, y el punto C representa el término de la transformación de alfa hacia líquido. Lo que nos dice la regla de la palanca es que si queremos cuantificar una fase, por ejemplo, la fase líquida, el porcentaje de esa fase es el brazo opuesto de la palanca entre la longitud total de la palanca multiplicado por 100. ¿Qué significa esto? Si queremos cuantificar la fase L, el porcentaje de fase L es la longitud desde A hasta B de estos dos puntos, dividido entre la longitud desde A hasta C. Matemáticamente los podemos conocer por medio de una diferencia. C menos A nos da la longitud total de la palanca y B menos A, por ejemplo, es la longitud total opuesta a la fase líquida. Si quisiéramos cuantificar la fase alfa, vamos a tomar el brazo opuesto a la fase alfa, que sería C menos B. Entonces, esos puntos A, B y C los podemos leer acá abajo.
Esos puntos los podemos leer de las intersecciones con el eje X. De estas intersecciones, por ejemplo, vamos a saber que A es esta línea roja de la izquierda. Aproximadamente debería estar a la izquierda del 10. Yo aquí leí aproximadamente 8% estaño. B es lo que vale la intersección de nuestra aleación. Ese de hecho es un dato. Entonces lo vamos a tomar como 16. Y C es esta otra proporción, la C. Aproximadamente vamos a tomar que es 18. Está antes del 20. Entonces, de nuevo, A es este punto. La línea punteada representa 10%. Está a la izquierda, incluso podría ser un poco menos, quizás 7. Lo vamos a dejar como 8. La línea guinda representa la composición original de la aleación, es decir, 16%. Y la línea C, esta línea roja, está antes del 20, vamos a tomar que es 18. Entonces, si quisiéramos cuantificar a esa temperatura de 300 grados Celsius, cuánto se tiene de fase alfa y de fase L, aplicamos esa regla de la palanca. Para alfa, el porciento de alfa es igual al brazo opuesto de palanca. El brazo opuesto para alfa representaría C menos B. Es decir, es esta pequeña línea. No sé si se alcanza a ver, pero aquí lo vamos a acercar. Si yo quiero cuantificar alfa, el brazo opuesto a esta zona sería la longitud BC, que se calcula restando C menos B. Esa dividido entre la longitud total de la palanca, que es C menos A. Y eso multiplicado por 100. Entonces es C menos B entre C menos A por 100. Vamos a hacer aquí la sustitución. C menos B vale, C vale 18, B vale 16, C menos A sería 18, aquí debe ser menos 8. Entonces es 18 menos 16, que sería esta pequeña longitud, entre 18 menos 8. 18 menos 16 nos da 2, 18 menos 8 nos da 10, 2 entre 10 por 100 nos da 20% de fase alfa. Esa fase tendríamos para alfa. Y finalmente para fase líquida es el mismo procedimiento, pero en este caso se tiene que es el brazo opuesto de la palanca. Ahora para la fase líquida el brazo opuesto es B menos A entre el brazo total, que es C menos A. Entonces de nuevo, si acercamos aquí, el brazo opuesto a esta zona líquida es la longitud B menos A, es esta zona. Y el brazo total sigue siendo C menos A. De acuerdo a esas operaciones, entonces, B menos A entre C menos A sería 16 menos 8 entre 18 menos 8. Eso multiplicado por 100. De acuerdo a esta operación, 16 menos 8 nos da 8. Entre 10 por 100 sería 80% fase líquida. Una forma, digamos, de comprobar aproximadamente esos resultados sería más o menos de A a B se ha transformado el 80% de alfa en líquido
y el resto de B a C, todavía quedaría aproximadamente 20%. Además, nosotros podemos estimar de esta fase sólida, alfa, qué porcentaje tiene de estaño, y de esta fase líquida L, qué porcentaje tiene de plomo también y de estaño. Vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera. Estas fases que obtuvimos a 300 grados Celsius, 300 grados Celsius, contienen esta composición de alfa, 20% alfa y 80% fase líquida. ¿Cómo lo interpreto? Lo podemos interpretar de la siguiente manera. Aquí vamos a hacer un diagrama. Imagínense que de estas dos, de sólido alfa, obtuvimos que en esa aleación va a tener 20% en peso alfa. Y de líquido va a tener 80% fase L. La aleación original en realidad es una aleación con 16% estaño, 84% plomo. Entonces imagínense de nuevo que nosotros tenemos un bloque de esa aleación quizá, o una pieza de cualquier morfología en estado sólido. Esa pieza contiene 16% estaño, 84% plomo. Si lo tenemos a una temperatura tal que, por ejemplo, a temperaturas donde es sólido, por ejemplo, a temperaturas debajo de este punto, que es como 180 grados Celsius, coexiste la fase alfa más la fase beta. Imagínense que esa aleación sólida, nosotros la calentamos por acción de calor. La calentamos de tal modo que llegamos hasta una temperatura final de 300 grados Celsius. A esa temperatura final, una parte de la aleación va a ser líquida y otra parte de la aleación va a ser sólida. Esas pequeñas partículas quizá o cristales corresponderán a fase alfa. De esta misma aleación a 300 grados Celsius, el 80% va a ser fase líquida, el 20% tan solo, eso en masa, va a ser fase alfa. Sin embargo, ¿cómo sabemos qué cantidad va a tener estos cristales alfa de estaño y de plomo? ¿Y qué cantidad van a tener las partículas líquidas, las gotas de este líquido de estaño y de plomo también? Nosotros requerimos saber esos dos datos, de alfa, de esas pequeñas partículas o cristales, qué porcentaje va a ser estaño y qué porcentaje va a ser plomo también para ambos. Aquí, como se involucran fenómenos de difusión, fenómenos de solidificación, el porcentaje no es el mismo que el de la aleación original. La aleación original es 16% estaño, 84% plomo. Sino que de esta parte, de este 20% de fase alfa y de ese líquido que vimos que el líquido es 80%, la composición de cada fase sólida y líquida se lee del diagrama. Es la composición del equilibrio, que termodinámicamente corresponde al punto donde comienza a formarse la fase alfa. El punto A es el punto donde comienza a formarse la fase alfa y el punto C
es el punto donde comienza a formarse la fase líquida. Entonces, la composición de estaño de alfa es el punto A, que lo leo de aquí. Esa composición de estaño del sólido alfa corresponderá a 8%. Y la composición de estaño del líquido L será 18%. Es el punto C. Entonces, con base a eso, por ejemplo, aquí leímos que es 8%. Ese es el punto A en nuestro gráfico. Y de estaño para la composición del líquido es el punto C, que va a ser 18, leído del gráfico. Como estos dos deben sumar 100, 100 menos 8 es la composición de plomo, que sería 92%. Y 100 menos 18 sería la composición de plomo en el líquido. Entonces, estos dos metales se reorganizan de forma tal que si yo fundo parcialmente una de estas partículas, pensemos, este sólido de la aleación con 16% estaño, 84% plomo, si lo fundimos a una zona donde coexisten ambas fases, la composición de ambas fases no es la misma, sino que se lee del gráfico. Entonces, de manera tal que de la aleación original, que nosotros la tenemos aquí, esto va a estar a 380 grados Celsius. Una parte, 80% ya vimos, de la masa de esa aleación se va a fundir, se va a convertir en fase líquida. Ese líquido va a tener 18% estaño, 82% plomo. Y otra parte no se ha terminado de fundir. Sigue en estado sólido, que es ese 20% de fase alfa. Y esa fase alfa va a tener 8% estaño, 92% plomo. ¿Cómo podemos discutir esta parte? ¿Por qué el sólido es más rico en plomo? ¿Y por qué el líquido también es más rico en plomo? Esto, inicialmente, obviamente porque tenemos más plomo de la aleación original, también influye que el punto de fusión del plomo es alrededor de 340 grados Celsius. Y el estaño, su punto de fusión en estado puro va a ser aproximadamente, como habíamos comentado, 240 grados Celsius. De esta manera, entonces, podemos cuantificar completamente las fases cristalinas que se encuentran en una aleación a diferente temperatura. Esta misma regla, la regla de la palanca, se puede aplicar en zonas donde coexistan dos fases. La puedo aplicar aquí o la puedo aplicar acá, en la fase beta más fase líquida. Generalmente esta regla de la palanca se aplica en zonas de diagramas de fases alrededor del punto eutéctico. Recuerden que este punto es una reacción química llamada el punto eutéctico, donde ocurre precisamente una reacción denominada eutéctica, donde fase líquido se convierte en dos fases, alfa más beta. Entonces, generalmente la regla de la palanca se va a aplicar en las zonas vecinas de composiciones al punto eutéctico y nos va a permitir cuantificar completamente la fase cristalina que nosotros tenemos. Para nuestro ejemplo, a 300 grados Celsius, acá era 300 grados Celsius. Para 300 grados Celsius vimos que una parte del sólido se funde y otra parte queda como partículas sólidas. Alfa y beta son sólidos, L es fase líquida.